Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy traigo una narrativa del gran Mario Vargas Llosa. Es algo que él escribió acerca de su desconocido padre, en aquella época en la que no supo nada de él, hasta que llegó un detalle. Comenzamos la lectura. Tengo en la memoria como un rompecabezas de ese año piurano que concluiría en el malecón Eguiguren con la revelación sobre mi padre. Imágenes inconexas, vívidas y emocionantes. El guardia civil, jovencito que cuidaba la puerta falsa de la prefectura y enamoraba a Domitila, una de las muchachas de la casa, cantándole con voz muy relamida, muñequita linda, y las excursiones en pandilla por el cauce seco del río, y los arenales de Castilla y Catacaos para observar las prehistóricas iguanas o ver fornicar a los piajenos escondidos entre los algarrobos, los baños en la piscina del Club Grau, los esfuerzos para entrar en las películas para mayores en el Variedades y el Municipal, y las expediciones que nos llenaban de excitación y de malicia. A ahueaitar desde las sombras aquella casa verde, erigida en los descampados que separaban Castilla de Catacaos, sobre la que circulaban mitos pecaminosos. La palabra puta me llenaba de horror y de fascinación. Ir a apostarme en los parajes vecinos a aquella construcción para ver a las mujeres malas que allí vivían y a sus nocturnos visitantes. Eso era una tentación irresistible, a sabiendas de que cometía pecado mortal y que tendría luego que ir a confesarlo. Y las estampillas que empecé a juntar, estimulado por la colección que conservaba el abuelito Pedro, una colección de sellos raros, triangulares, multicolores, de lenguas y países exóticos que había reunido mi bisabuelo Bilisario y cuyos 2 tomos eran uno de los tesoros de la familia. Eso que me dejaba ojear si me portaba bien. El párroco de la Plaza Merino, el padre García, un curita español viejo y cascarrabias que era también coleccionista y solía ir a intercambiar con él los sellos repetidos, en unos regateos que a veces terminaba con una de esas explosiones de rabias suyas que a mí y a mis amigos nos encantaba provocar. La otra reliquia familiar era el libro de las óperas, que había heredado de sus padres la abuelita Carmen. Un antiguo y hermoso libro de forros rojos y dorados con ilustraciones, donde estaban los argumentos de todas las grandes óperas italianas y algunas de sus arias principales que yo pasaba horas releyendo. Los ramalazos de la vida cívica de Piura, donde las fuerzas políticas estaban más equilibradas que en el resto del país, me llegaban de manera confusa. Los malos eran los apristas, que habían traicionado al tío José Luis y le estaban haciendo la vida imposible allá en Lima, y cuyo líder, Víctor Raúl Aya de la Torre, había atacado al abuelo en un discurso aquí, en la Plaza de Armas, acusándolo de ser un prefecto antiaprista. Esa manifestación de aprista la fui a espiar pese a la prohibición de la familia y descubrí ahí a mi compañero Javier Silva Ruete, cuyo padre era apristón, enarbolando un cartel más grande que él mismo y que decía: «Maestro, la juventud te aclama». Además de los urristas había los socialistas, cuyo líder Luciano Castillo era también piurano. Las batallas callejeras entre apristas, urristas y socialistas eran frecuentes, y yo lo sabía porque esos días, mitin callejero que degeneraba siempre en pugilato, no me dejaban salir y venían más policías a cuidar la prefectura, lo que no impidió alguna vez que los búfalos apristas, al terminar su manifestación, se llegaran hasta las cercanías a apedrear nuestras ventanas. Yo me sentía muy orgulloso de ser nieto de alguien tan importante. El prefecto acompañaba al abuelito a ciertos actos públicos, las inauguraciones, el desfile de las fiestas patrias, ceremonias en el cuartel Grau, y se me inflaba el pecho cuando lo veía presidiendo las reuniones, recibiendo el saludo de los militares o pronunciando discursos. Con tanto almuerzo y acto público al que tenía que asistir, el abuelo Pedro había encontrado un pretexto para esa afición que siempre tuvo
y que alentaba en su nieto mayor: componer poesías. Las hacía con facilidad, con cualquier motivo, y cuando le tocaba hablar en los banquetes y actos oficiales, muchas veces leía unos versos escritos para la ocasión, aunque, al igual que en Bolivia, ese año piurano seguí leyendo con pasión historias de aventuras y garabateando poemitas o cuentos. Esas aficiones debieron sufrir cierto receso por el mucho tiempo que dedicaba a mis nuevos amigos y a tomar posesión de esta ciudad, en la que pronto me sentí como en casa. Las dos cosas que decidirían mi vida futura y que ocurrieron en ese año de 1946 solo las supe 30 o 40 años después. La primera, una carta que recibió un día mi mamá. Era de Aurieli, la cuñada de mi padre. Se había enterado por los periódicos que el abuelo era prefecto de Piura y suponía que Dorita estaba con él. ¿Qué había sido de su vida? ¿Se había vuelto a casar? ¿Y cómo estaba el hijito de Ernesto? Había escrito la carta por instrucciones de mi padre, quien una mañana, yendo en su coche a la oficina, había escuchado en la radio el nombramiento de don Pedro J. Llosa Bustamante como prefecto de Piura. La segunda era un viaje de pocas semanas que había hecho mi mamá a Lima, en agosto, para una operación menor. Llamó a Aurieli y ésta le invitó a tomar el té. Al entrar en la casita de Magdalena del Mar, donde aquella y el tío César vivían, divisó a mi padre en la sala. Cayó desmayada. Debieron alzarla en peso, tenderla en un sillón, reanimarla con sales. Verlo un instante bastó para que aquellos 5 meses y medio de pesadilla de su matrimonio y el abandono y los 10 años de mudez de Ernesto J. Vargas se le borraran de la memoria. Nadie en la familia supo de ese encuentro, ni de la secreta reconciliación, ni de la conjura epistolar de varios meses, fraguando la emboscada que había comenzado ya a tener lugar aquella tarde en el malecón Eguiguren, bajo el radiante sol del verano que empezaba. ¿Por qué no comunicó mi madre a sus padres y hermanos que había visto a mi padre? ¿Por qué no les dijo lo que iba a hacer? Porque sabía que ellos hubieran tratado de disuadirla y le hubieran pronosticado lo que le esperaba. Dando brincos de felicidad, creyendo y no creyendo lo que acababa de oír, apenas escuché a mi madre mientras íbamos hacia el hotel de turistas repetirme que si encontrábamos a los abuelos, a la mamaé, al tío Lucho o a la tía Olga, no debía decir una palabra sobre lo que acababa de revelarme. En mi agitación no se me pasaba por la cabeza preguntarle por qué tenía que ser un secreto que mi papá estuviera vivo y que hubiera venido a Piura y que dentro de unos minutos yo fuera a conocerlo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Entramos al hotel de turistas y apenas cruzamos el umbral de una salita que se hallaba a mano izquierda, se levantó y vino hacia nosotros un hombre vestido con un terno beige y una corbata verde con motas blancas. «¿Este es mi hijo?», le oí decir. Se inclinó, me abrazó y me besó. Yo estaba desconcertado y no sabía qué hacer. Tenía una sonrisa falsa, congelada en mi cara. Mi desconcierto se debía a lo distinto que era este papá de carne y hueso, con canas en las sienes y el cabello tan ralo, del apuesto joven uniformado de marino del retrato que adornaba mi velador. Tenía como el sentimiento de una estafa. Este papá no se parecía al que yo creía muerto. Pero no tuve tiempo de pensar en esto, pues ese señor estaba diciendo que fuéramos a dar una vuelta en el auto a pasear por Piura. Le hablaba a mi mamá con una familiaridad que me hacía mal efecto y me daba un poquito de celos. Salimos a la plaza de armas, ardiendo de sol y de gente, como los domingos, a la hora de la retreta, y subimos a un Ford azul, él y mi madre adelante y yo detrás. Cuando partíamos pasó por la vereda un compañero de clase, el morenito y espigado Espinoza, e iba a acercarse al auto con sus andares sandungueros cuando el coche arrancó y solo pudimos hacernos adiós.
Dimos unas vueltas por el centro y de pronto ese señor que era mi papá dijo que fuéramos a ver el campo, las afueras, que por qué no nos llegábamos hasta el kilómetro 50 donde había esa ranchería para tomar refrescos. Yo conocía muy bien aquel hito de la carretera. Era una vieja costumbre escoltar hasta allí a los viajeros que partían a Lima. Con mis abuelitos y los tíos Lucho y Olga lo habíamos hecho. En fiestas patrias, cuando el tío Jorge, la tía Gaby, la tía Laura y mis primas Nancy y Gladys, y la reciente hermanita de estas, Lucy, habían venido a pasar unos días de vacaciones. Había sido una gran fiesta el reencuentro con las primas y habíamos jugado mucho otra vez, pero conscientes ahora de que yo era un hombrecito y ellas mujercitas, y de que, por ejemplo, era impensable hacer cosas que hacíamos allá en Bolivia, como dormir y bañarnos juntos. Esos arenales que rodean Piura, con sus médanos movedizos, sus manchones de algarrobos y sus hatos de cabras, y los espejismos de estanques y fuentes que se divisan en él en las tardes, cuando la bola rojiza del sol en el horizonte tiñe las blancas y doradas arenas con una luz sangrienta, es un paisaje que siempre me emocionó, que nunca me he cansado de mirar. Contemplándolo, mi imaginación se desbocaba. Era el escenario ideal para hazañas épicas, de jinetes y de aventureros, de príncipes que rescataban a las doncellas prisioneras, o de valientes que se batían como leones hasta derrotar a los malvados. Cada vez que salíamos de paseo o a despedir a alguien por esa carretera, yo dejaba volar mi fantasía mientras desfilaba por las ventanillas ese paisaje candente y despoblado. Pero estoy seguro de no haber visto esta vez nada de lo que ocurría fuera del automóvil, pendiente como estaba, con todos los sentidos, de lo que ese señor y mi mamá se decían, a veces a media voz, intercambiando unas miradas que me indignaban. ¿Qué estaban insinuándose por debajo de aquello que oía? Hablaban de algo y se hacían los que no, pero yo me daba cuenta muy bien porque no era ningún tonto. ¿De qué me daba cuenta? ¿Qué me escondían? Y al llegar al kilómetro 50, después de tomar unos refrescos, el señor, que era mi papá, dijo que, ya que habíamos llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir hasta Chiclayo? ¿Conocía yo Chiclayo? No, no lo conocía. Entonces vámonos hasta Chiclayo para que Marito conozca la ciudad del arroz con pato. Mi malestar creció e hice las 4 o 5 horas de ese tramo sin asfaltar, lleno de huecos y de baches y largas colas de camiones en la cuesta de Olmos, con la cabeza llena de acechanzas, convencido de que todo esto había sido tramado desde mucho antes, a mis espaldas, con la complicidad de mi mamá. Querían embaucarme como si fuera un niñito, cuando yo me daba bien cuenta del engaño. Cuando oscureció, me eché en el asiento simulando dormir. Pero estaba muy despierto, la cabeza y el alma puestos en lo que ellos murmuraban. En un momento de la noche protesté. Los abuelos se habrán asustado al ver que no regresamos, mamá. Los llamaremos de Chiclayo. Se adelantó a responder el señor que era mi papá. Llegamos a Chiclano al amanecer. Y en el hotel no había que comer. Pero a mí no me importó porque no tenía hambre. A ellos sí. Y compraron galletas, que yo no probé. Me dejaron en un cuarto solo y se encerraron en el de al lado. Estuve toda la noche con los ojos abiertos y el corazón sobresaltado, tratando de oír alguna voz, algún ruido, en el cuarto contiguo, muerto de celos y sintiéndome víctima de una gran traición. A ratos me venían arcadas de disgusto, un asco infinito, imaginando que mi mamá podía estar ahí, haciendo con el señor ese de las inmundicias que hacían los hombres y las mujeres para tener hijos. A la mañana siguiente, luego del desayuno, apenas subimos al Ford Azul, él dijo lo que yo sabía muy bien que iba a decir. Nos estamos yendo a Lima, Mario. ¿Y qué van a decir los abuelos? Balbuceé. La mamaé, el tito Lucho. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Respondió él. ¿Acaso un hijo no debe estar con su padre? ¿No debe vivir con su padre? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te parece a ti? Lo decía con una vocecita que yo lo escuchaba por primera vez con ese tono agudo, silbeante, que pronto me infundiría más pavor que esas prédicas sobre el infierno que nos dio allá en Conchabamba el hermano Agustín cuando nos preparaba la primera comunión.
Y aquí queda este relato de Vargas Llosa sobre cómo vio y conoció por primera vez a su padre. Luego vendrían otras acciones más punibles. Nos vemos en la próxima entrega.